Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. En Mula de 6 estamos con la chef Cintia Martínez, quien traspasa fronteras de Oaxaca, pero Michoacán la adoptó como la gran chef que ha traspasado las fronteras, no solamente de México, sino del mundo, y ha llegado al Vaticano, y es una de las grandes anfitrionas gastronómicas en el Festival Internacional de Cine, pero dejemos que ella nos platique. Cintia. Ay, muchas gracias. Es un honor para mí el que me hayas invitado, Samuel. Tantos años de conocernos, pues ahora con una entrevista. Hay muchas razones. Primero, tu paso por la gastronomía, digamos, ya es histórico. Eres una de las chefs mejores de Michoacán y a nivel nacional, y has transitado ya las fronteras, sobre todo de Europa y más especial del Vaticano, que sí, no es un asunto menor. De acuerdo a un bosquejo que tenemos de ti, tienes más de 27 años en el mundo de la gastronomía. Actualmente tienes un restaurante que se llama La Conspiración, que es donde estamos para disfrutar una copa de tinto. Espero que nomás sean varias, no nomás una. Sí. Tienes además 20 años ininterrumpidos a servicio y diseño de la cena de gala del Festival Internacional de Cine Así de Morelia. Con mucho gusto, sí. O sea, no es un asunto menor. Claro. Pero además tienes en tu haber, en tu activo, la cena de gala de Navidad en el Vaticano al Papa Benedicto XVI. Así es, también. Insisto, no es común, pues. Y bueno, pues además has atendido a diferentes personalidades del mundo, de la política y socialmente hablando. Cintia, pues es todo un bagaje en el mundo de la gastronomía. Iniciamos, pero además me dices que no estudiaste gastronomía. Fíjate que no. Yo creo que muchos de los que nos están viendo en este momento tendrán la misma historia que contar. Muchas veces uno estudia algo y termina haciendo otra cosa. Y yo digo que para eso hay que saber leer la vida. Si en este momento eres muy joven y a lo mejor la vida te pone a vender libros o a ser recepcionista en un lugar, todas las oportunidades hay que tomarlas porque un día esas oportunidades te van a servir para algo. Y bueno, pues ahora sí que me inicié en este mundo de la gastronomía porque mi papá tenía un restaurante en San Miguel de Allende y entonces iba a abrir uno en Morelia y me dijo, hija, vente para que me ayudes, por favor, en 3 puestos que son muy importantes para que un negocio opere en este tipo de rubros. Uno que es la caja, el almacén y las compras. Y bueno, dije yo, perfecto, me vengo. ¿Y qué crees que aquí me descubrí? Descubrí que era algo que yo no tenía en el radar y me enamoré del mundo de la gastronomía. Porque además lo que tú dices, digamos, por los cuales fuiste enviadas por tu papá, son cargos administrativos. Sí. Y entonces, ¿cómo te vas metiendo a la cocina, como dicen, o hasta la cocina? Porque muchos de los que trabajen en este gremio sabrán que de repente por alguna razón no llega el cocinero y hay que meterse a la cocina. Y además, mucho de esto me encanta investigarlo, me encanta explorarlo, me encanta no quedarme al límite con algo, sino ir más allá. Entonces, mi espíritu es investigador y terminé hasta en la cocina.
porque se dio la necesidad y de repente un día llegó alguien y me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si me ayudas a servir un evento en tal parte? Pero tienes que cocinar tú. Dije, bueno, pues con lo poquito que sé, haz esto, más esto, si me meto a la cocina y me empeño y hago esto y esto otro más, pues yo creo que perfectamente lo puedo hacer. Y así terminé en Nueva York cocinando para 250 personas, sola con la ayuda de un poblano. Me acuerdo que qué bueno, porque en ese momento, para los que nos están viendo y son muy jóvenes, pensarán que las redes sociales y el Internet y el Google existían y no existían. Entonces yo me fui en kilos y resulta que allá todo era en libras. Pero gracias a ese poblano las recetas que llevé quedaron perfectas porque él me ayudó a hacer mi conversión. Yo andaba como en otro canal. ¿Cómo ves? Pero ese paso en Nueva York, digamos que ya es, transitando por muchos niveles. ¿Tú de pequeña nunca te viste en la cocina, ni de chef, de nada? Nunca, fíjate que muchos nada dicen... en ese mundo, perdón. Muchos dicen, es que cuando yo era chiquita, es que mi abuelito, es que mi abuelita. En mi caso, no fue así. Mi abuela, en cambio, fue una mujer muy sufrida, fue una mujer que tuvo 8 hijos, donde el único papel de la mujer era estar en la cocina, ¿no? Desde la cocina la mujer sabía si dominaba la familia o se dejaba dominar. Y entonces ella, cada vez que yo le decía, abuelita, te ayudo, me decía, no, tú estudia, por favor, ahí siéntate, ahí te quiero ver, no te pares, haz tu tarea, no quiero que me ayudes, yo quiero que estudies, ¿no? Y siempre era así. Entonces, también te puedo decir que aunque uno esté sentado, si uno es observador e investigador, puedes estar viendo cómo se hacen las cosas. Pero yo en mi vida cruzó ni la más mínima idea de tener un restaurante. No estaba ni en mi más remoto sueño. Y entonces vas, digamos, creciendo y qué carrera o qué oficio vas adquiriendo o vas estudiando. Fíjate que, nací en la ciudad de Oaxaca y de Oaxaca, por cuestiones familiares, nos fuimos a la Ciudad de México. Mi mamá muere cuando yo tengo 6 años y entonces me la paso entre Oaxaca y la Ciudad de México, Oaxaca y la Ciudad de México. Y crecer en Oaxaca es tener una cultura muy rica, ¿no? Y luego estar en la Ciudad de México también, ¿no? Son culturas como muy importantes. Pero para esto, yo lo que sabía, porque también en el pueblo de mi abuela, que era Reyes-Etla, Oaxaca, se acostumbraba a robarse a las mujeres. Entonces yo no quería que me robaran, o sea, yo temía que me robaran, porque a mi hermana, que era un poco menor que yo, se la robaron. Y se la robaron porque, como sucede aquí en algunas comunidades purépechas, se la roban a veces con consentimiento y sin consentimiento. Entonces a mi hermana se la robaron sin consentimiento. Y entonces sucede que yo me disfracé de hombre, me corté el pelo así súper peloncita, no salía de una camisa amarilla que era el uniforme de los hombres en mi secundaria y de un pants verde, porque yo decía, ok, si quiero tener una familia, si quiero tener, ahora sí que ordeñar vacas y hacer quesos, como era, pero antes quiero conocer el mundo. Y tuve que trabajar desde muy pequeña. Desde los 16 años tuve mi primer trabajo. Lanzaron una convocatoria para una voz femenina de una estación de radio, porque aunque ustedes no lo crean, los que están pequeños, pues las mujeres no incursionábamos en muchos ramos. Entonces era para sacar la primera voz femenina de una estación de radio. Y entonces concursé. Fueron 500 concursantes y de esas 500 yo ocupé el 4º lugar. Me enteré que tenía que sacar una licencia de locutora, la saqué como estaba en la secundaria todavía, fue tipo B, no tipo A, y me fui a la Ciudad de México, a Mazarik, a sacar mi licencia. Y durante muchos años, después de haber vendido Avon, después de vender libros, después de ser cobradora de un amigo que tenía
una tienda de ropa, pues resulta que empecé a trabajar y a estudiar como locutora. Y ahorita nos cuentas que estudiabas a la par de ser locutora. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con Cintia Martínez Becerril. Regresamos. Y bien, regresamos, Cintia, pero antes de decir a la par de ser locutora, dónde eres locutora y decir dónde estudiabas, yo me quedé con una gran duda y hasta me dio sed. La duda es, ¿cuánto te quitas el disfraz de niño o de adolescente? Ok. Fíjate que el disfraz de niño me lo quito ya en la preparatoria, porque la secundaria la estudié en la cabecera de municipio, que es Etla. Mis abuelos eran de Reyes Etla. ¿Ibas a la escuela con así? Sí. O sea, ¿te habían apuntado como niño? No. No, sabían que era niña, pero yo trataba de dar una imagen como de hombre, ¿no? O sea, que yo traía el pelo corto, no me ponía aretes, cero me pintaba, que de por sí no me pinto. Digamos que no eras, de querías dar la apariencia de femenina, de atractiva, digamos. Sí. Siempre andaba muy... Pero sabían que como eras... muy fachosa, sí, claro. Okay. Sí, eso sí. Pues, mi voz y el nombre, el acta de nacimiento, todo eso no sería como muy complicado. Y entonces terminó la secundaria y ya en la preparatoria, no es que sea más femenina, pero ya empiezo yo por la radio, ya por trabajar en la radio, a vivir en la ciudad de Oaxaca para poder trabajar y estudiar, porque antes iba y venía, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando ya decido ser un poco más femenina, porque después me tocó ser maestra de ceremonias de varios actos políticos y de varios políticos en sus candidaturas, en sus campañas, etcétera. Entonces, pues ya tenía a veces que ir de traje, ya tenía que pintarme. De hecho, en este momento viene a mi mente una entrevista en la casa del gobernador de Pedro Vázquez Colmenares, con sus hijos, con su esposa, en su 5º informe de gobierno. Así es. Conducías, pero decías que también estudiabas. ¿Qué estudiabas? La preparatoria. La prepa. La prepa, así es. ¿Y cuándo es tu paso a la Ciudad de México? Fíjate que no fue a la Ciudad de México, fue a Guadalajara. Okay. Ya terminando la preparatoria, era como muy de moda o muy famoso irse a estudiar a Guadalajara porque decían que ahí estaba lo mejor. Y bueno, pues por otras circunstancias de la vida, terminó en Guadalajara y pues estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Como ya estaba encarrerada en este medio de locución, pues dije, esto me complementa, ¿no? ¿Y tu papá ya tenía el restaurante en San Miguel de Allende? Fíjate que no, porque es una historia muy larga. Seguramente todos los que nos están viendo, incluso tú, nuestros camarógrafos, tienen todos una historia que contar. Pero por otras cuestiones de la vida, resulta que yo conozco a mi papá, al que tú conoces, al dueño del San Miguelito, lo conozco cuando tengo 20 años. Y entonces... A ver, entonces ya me perdí. Sí, ¿y el otro cómo? Por eso, pues así es la vida, ¿no? Porque recuerda que mi mamá murió. Sí. Entonces, mi mamá, para cuando ella muere, ya estaba con otra persona que no es mi papá, el que tú conoces. Okay. Ya se habían separado y todo. Y para eso nace otra hermana, de la que hablé hace ratito. Y entonces, pues, me adopta otro papá, ¿no? Okay. Y yo no sé que mi papá existe, o sea, mi papá Servando Canela, el que tú conoces. Cuando estoy en Guadalajara es cuando lo conozco. Okay. Sí, es un poco una historia muy larga, pero bueno, espero que no se hayan hecho bolas, si no ya me hablan y yo les cuento. Pero bueno, entonces ahí empiezo a estudiar Ciencias y Técnicas de la Comunicación y cuando termino esa carrera y hago algunos otros trabajos, es cuando ya mi papá me habla y me dice, ¿no? Que por qué no lo ayudo aquí en Morelia.
pero de esto tiene ya 30 años, imagínate. Entonces, ahora sí que mi carrera ya completa en este mundo de la gastronomía cumplió 30 años este 6 de marzo que pasó. Te vas a San Miguelito a hacerte cargo, primero en 3 áreas que nos platicabas. Sí. Y después de las compras del almacén y de la caja. Y te vas metiendo poco a poco, como dicen, hasta la cocina. Sí. Y de ahí empiezas ya a agarrar camino. Así es, porque digo, también a veces la tuve que hacer de ballet parking. Ya muchos me ubican más cuando estoy como capitán de meseros, ¿no? Que es cuando logro conocer, ya se puede decir, a todo Morelia, ¿no? Porque San Miguelito tuvo, o bueno, tiene lo del Rincón de las Solteronas, que siempre ha llamado muchísimo la atención. Ahí recibimos a muchos medios de comunicación que nos fueron a hacer entrevistas. Fuimos invitados a Telemundo a dar entrevistas. El Rincón fue un ícono que me llevó a mí, lo cual le agradezco a San Miguelito muchísimo, a afianzarme más en este medio, a descubrir nuevos mundos, a conocerme más. Pero explícale a la gente que nos está viendo, está escuchando, qué es San Miguelito, porque yo cuando lo conocí la primera vez, fui con Paco García Davis, Sí. me causó mucha impresión de ver un mundo totalmente diferente y no lo esperaba. El Rincón de las Solteronas tiene, digamos, su glamour. Pero platícanos el concepto de San Miguelito, porque decían que ahí los muebles, los cuadros, utensilios se venden. Así es. Bueno, fíjate que mi papá es una persona muy revolucionaria, muy creativa, un hombre incansable, y entonces él crea el primer San Miguelito en San Miguel de Allende. Entonces, cuando encuentra el local de Morelia, pues se siente muy feliz, porque luego su mente empieza a crear espacios en los espacios, y estábamos en lo que ahora es el Rincón de las Solteronas, sentados los dos. Llega Andrés Godínez, un anticuario que tenía, ahora sí que es su local de venta en donde está el Hotel de la Soledad, y le lleva un San Antonio y se lo deja de cabeza. Entonces ahí estaba el escritorio de mi papá y estaba mi escritorio, y de repente voltea a mi papá, como un poco viéndome también, haciendo alusión a mí. Dice, ¿y qué tal si abrimos un rincón para las solteronas? Bueno, le dije, papá, no sé cómo nos vaya a ir en Morelia, porque Morelia es una ciudad muy mocha, ¿no? Y entonces, como mi papá llevaba ya muchos años de su vida dedicado a la comercialización del arte, la artesanía y las antigüedades, entonces en cada lugar creó un concepto, y después yo lo reforcé, yo le ayudé también, porque me descubrí en otro mundo que es el de la artesanía, que ya lo había hecho un poco cuando viví en Guadalajara. Una tía mía que amo con el corazón y con el alma, mi tía Rosita, ella me introdujo y me hizo que amara México, pero desde su parte artesanal, ¿no? Entonces fue así como se conjuntaron estos dos mundos que yo ya previamente conocía con el mundo de mi papá, y fue un proyecto que unió a uno de sus hijos, a mí y a él, para hacer de San Miguelito pues lo que ha llegado a ser un lugar reconocido en muchas partes de México, del mundo. Han venido hasta de otras partes del mundo a hacer reportaje del Rincón de las Solteronas. Lo voy a decir de una manera. Ahí en Morelia, yo diría de 1 a 5, cuando mucho, restaurantes que cuando viene uno a la capital michoacana tiene que ir a alguno de ellos. Pero ahorita vamos a un corte y nos vas a explicar, pero ya con un poco de detalle, lo de Rincón de las Solteronas. Claro. Y nos vas a decir si hay mujeres que yo he visto que van al Sí, libro claro, y ponen por ahí supuesto, sí. y le piden a San Antonio que... Sí. Y se han llegado a concretizar a partir de ahí algún tipo de boda. Sí. Pero nos vas a decir, regresando, estamos con Cintia Martínez, la gran chef moreliana, adoptada de Oaxaca para Michoacán. Cuando yo llegué a Morelia y fui invitado a una comida,
era digamos, la gran novedad del Rincón de las Solteronas. Sí. Pero, y también no solamente por ese San Antonio que hablas, que es no sé cuánto mide, porque había decenas de San Antonio, imágenes y... Sí. 2 metros con 30 centímetros mide ese San Antonio, el más grande, y el más chiquito 1 centímetro. Es una colección de 1,200 San Antonios, todos ellos de cabeza, con testimonios ahora sí, y evidencias de casos que se resolvieron y de personas que encontraron pareja gracias a este rincón. ¿Y ahí hicieron boda? Sí, hicieron varias bodas, pero no precisamente porque ahí se conocieron, sino que el lugar me lo rentaban sobre todo para bodas al civil. Pero de que se hayan conocido a través de... Sí, hubo personas que se conocieron de mesa a mesa y se casaron. Sí. No, cientos de historias que contar, claro. Y ahí yo recuerdo son 4 mesas, ¿no? Ujú. Como de 4 por 4, ¿no? Sí, 4 mesas de 4 personas, pero quiero decirte que aunque estaba ocupado el rincón, había personas que no importaba dónde les tocaba, de todas maneras hacían el ritual y prendían su vela. Me tocó ver llorar a personas ahí, me tocó ver milagros realizados, ¿no? Recuerdo mucho que cuando nos invitaron a ese programa de Telemundo, una persona en Estados Unidos vio a una de las mujeres que fue invitada y me llamó para conocerla personalmente. Entonces ahora sí que tuvieron una relación hermosísima, de años, no sé, de unos 13 años, pero no se casaron porque a ella le dio miedo irse a Estados Unidos. No se quiso ir, pero de hecho él la llevó a la tumba de la mamá a jurarle que se iba a casar con ella. Interesante La vida es la vida. y con dramas. A ver, Oaxaca es un estado riquísimo, impresionante en gastronomía. Así es, Eso no queda duda. claro. Pero tú llegas a Michoacán, llegas a San Miguelito y empiezas a introducirte más todavía, de manera más aguda, al ámbito de la cocina michoacana. Sí. ¿Quiénes fueron tus tutores o cómo le llamarían ustedes? Ay, bueno, fíjate que en esas andadas de que el gobierno del estado me invitaba, porque sabía yo combinar la artesanía con la comida, me invitaba a representar al estado y yo me iba con compañeros cocineros y lo que yo también sabía hacer lo hacíamos para representar al estado de Michoacán. Hice un estudio muy interesante de las 7 regiones y sus platillos más importantes, porque cuando Roberto Monroy me dijo que tenía que representar al estado de Michoacán gastronómicamente, dije, ¿qué llevo? O sea, imagínate, porque si Oaxaca es rico, Michoacán también tiene una riqueza maravillosa. En ese momento también empezaban los encuentros de las cocineras tradicionales, y apareció en mi vida una persona muy importante a la cual le agradezco todo lo primero con lo cual fui a representar a Michoacán, que es la maestra Livia Ruiz, que ella por más de 40 años tuvo un restaurante, varios restaurantes, llegó a manejar eventos hasta 2,500 personas, 3,000 personas, una mujer impresionante y adelantada para su época, ¿no? Entonces ella fue mi mentora, a ella le debo mucho de lo que soy, de lo que he investigado. Me enseñó, por ejemplo, ahorita que nos trajeron este platito michoacano, me enseñó a cómo hacer esta salsa para que no se oxidara cuando fui al primer tianguis que fue turístico, que fue en Nuevo Vallarta, a cómo viajar con charales. O sea, le debo muchísimas cosas. Ese platillo que... Un ¿Cómo se honor llama? para mí. ¿Eh? Este se llama platito michoacano. ¿Por qué? Porque representa a la zona lacustre con los charales, el aguacate a la meseta purépecha y la cecina de tierra caliente y la sierra de Jalmich con la parte del queso. Entonces, no Así es un platillo que no vea uno así.
No es nada más que estuvo ya y ahí se puso y no tiene una historia que contar. Tiene una historia que contar. Y a través de todo este andar me tocó conocer aquel programa que tenía la Secretaría de Economía con Consume lo que Michoacán produce, que lo tenía a su cargo Alma Espinosa, lo de Codemi. Y ella se dio a la tarea de hacer varios recetarios también, de hacer las primeras ferias, no sé si recuerdes, en el centro de convenciones, Sí. donde exponían vendedores de queso cotija, de mezcal, cuando nadie tenía en una mesa un mezcal. Se hizo todo ese trabajo interesante. Conocí a la Jamaica reina que traían de, ahorita me acuerdo cómo se llama el lugar, de donde me la siguen trayendo, por cierto, que es por allá por Tierra Caliente. Empecé a conocer otro mundo riquísimo que de alguna manera estaba escondido. Me acuerdo que en los primeros encuentros de cocinas tradicionales había quienes no sabían pronunciar churipo. ¿Churi qué? Churipo, bueno, ya. Entonces ya entendimos que las corundas no son como en la ciudad de Morelia, que las comes con su carnita de puerco y su salsa roja y sus rajas, sino que en las comunidades es un ayudante, es un acompañamiento del churipo. Entonces al centro de la mesa se pone las corundas y ya se sirve el churipo. Bueno, un mundo que te puedo decir, acaba de pasar el 19º Encuentro de Cocineras Tradicionales, del cual también me siento muy orgullosa de formar parte de la sociedad civil que ha acompañado a las cocineras desde el primer Encuentro de Cocineras Tradicionales de Michoacán y que todavía seguimos conociendo historias y seguimos descubriendo platos nuevos. Pero antes que siga, descríbenos, porque mucha gente se preguntará qué es el churipo. El churipo es un caldo de res que algunas cocineras le ponen col de árbol o la col que todo mundo conoce en la cocina. Algunas de ellas les ponen choconostle, otras no. Entonces es un caldo riquísimo que es un platillo festivo que se da regularmente en las bodas y que donde más se sirve o donde más se tiene registrado es en la meseta purépecha. ¿Y se le echa carne? Sí, claro que sí, es carne de res. De res, nuevamente. A ver, tú hace rato me dijiste que hiciste como un diagnóstico gastronómico regional por regiones de Michoacán. Ajá, las 7 regiones, sí. ¿Nos puedes, yo creo que no va a haber mucho tiempo ahorita, cuando termine este bloque, pero en el siguiente me gustaría ver la posibilidad de que nos describas platillos por región. Claro. 1, 2, lo que sean los más importantes, Claro. los que sean emblemáticos, los que diga uno, si voy a la región de Occidente o de la costa, Sierra Costa, necesito ir a probar este platillo. Claro. Entonces será interesante. Yo digo, bueno, y nosotros vamos a un corte y regresamos. Estamos con Cintia Martínez, quien es una de las grandes chefs michoacanas que la hemos, digamos, exportado al mundo, sobre todo a Europa y al Vaticano, y no vamos a ir, sino que nos platique ese encuentro con el Papa. Cintia, en el pasado corte nos quedamos que nos ibas a platicar sobre la comida más regional, más emblemática en cada uno de los puntos más importantes del estado de Michoacán. Claro. Y mientras lo hace, pues yo voy a probar Me parece muy bien, por favor, adelante. Bueno, fíjense, por ejemplo, de la meseta purépecha está la cirita, las atápacuas, las corundas, que para cultura general de muchos que no sean de aquí, que lo sepan, no hay un tipo de corundas. Hay corundas con frijol fresco, hay corundas con frijol, hay corundas rellenas, hay corundas de agua. No hay un solo tipo de corunda, hay muchos tipos de corundas, entonces investigar como en cada zona cuál es la corunda que se hace ahí, ¿no? Decía que las atápacuas, igual las atápacuas, no hay de un solo tipo, sino que hay de carne, de queso, de pescado. Las atápacuas es algo que tampoco deben dejar de probar. Todas las tortillas y todo el maíz que por ahí se siembra es impresionante en la meseta purépecha. Luego, en la región oriente, por ejemplo,
toda la conserva, ¿no? que se hace allá. También descubrí por ahí muy cerca de Tlalpujahua un mole de papaya que realmente me sorprendió muchísimo, ¿no? En el occidente, que está por ahí por donde está Jalmich, pues cerca nos queda la Piedad, por ejemplo, los chongos, la torta de chongos. También en Zaguayo hubo algo que descubrí que gracias a mi maestra Livier, que fue impresionante, que son los cueritos de chicharrón que se toman a las 12, que te los venden junto con un mezcal en alguna tienda. Estos cueritos se ponen a marinar con un poco de vinagre, de jugo de naranja, de cebolla, de chile jalapeño. Toman una textura y un sabor como una botana impresionante. También ella me enseñó a hacer una lengua a la vinagreta, la cosa más deliciosa, que también se deja macerar en vinagre, con aceite de oliva, con pimientos, con alcaparra, con aceituna. Algo verdaderamente espectacular. En Zaguayo está todo un mundo por descubrir. Las trancas, por ejemplo, de Zaguayo, el pan de ahí, bueno, lo pude amar. Pudieran decir que pan hacen en cualquier lado, pero ciertamente hay cosas que quedan de cierta manera en ese lugar, como que no hay. No puede faltar el queso cotija. Todo lo que se haga con queso cotija es allá. Las tostadas raspadas, por ejemplo, también. En la zona lacustre, ¿qué te puedo decir? ¿No? El caldo mich, los charales, el atole de pinole, lo que viene a ser el tamal de trigo, que yo lo amo simplemente por el color que tiene y el sabor que tiene. Son de esos sabores que te acarician el alma. Por ejemplo, en la cañada de los 11 pueblos, también es como está muy pegado a la meseta purépecha, también podemos encontrar diferentes atápacuas y diferentes churipos, el churipo de carne seca, por ejemplo. En la costa michoacana, como México está rodeado de costas, ahí no varía mucho, y yo creo que es una cocina para aquellos que están estudiando gastronomía, todo un mundo por descubrir, porque solamente conocemos como lo más comercial, pero de los secretos mejores guardados les puedo comentar, y para que lo experimenten aquellas personas que hacen tortillas, que a la masa, en lugar de ponerle agua, le pongan agua de coco. Imagínense una tortilla con sabor a coco. ¡Qué maravilla! ¿No? O sea, está todo un mundo por descubrir. También a la costa le debemos el habanero chocolate, que es el habanero negro, que muchos chefs a nivel nacional e internacional se impactan al conocer ese producto tan maravilloso, porque el habanero chocolate tiene un sabor que ningún chile ahora sí que tiene. Es un sabor como muy especial, muy ahumado, muy misterioso, ¿no? Y de tierra caliente, bueno, el frito de puerco, la cecina de tierra caliente, las toqueras o toqueres, depende del lugar donde tú vayas, porque hay cocina de producto, y tenemos aquí, por ejemplo, 3 o 4 restaurantes que representan muy bien a esa cocina de tierra caliente. Entonces, todo un mundo por descubrir. De eso de tierra caliente me acordaste de una cocinera tradicional que fue la primera que irrumpió el esquema de las cocineras tradicionales que eran exclusivamente purépechas. A ver, y tú me dices si estoy mal. Era Vicky, ¿no? Vicky irrumpió y fue la primera cocinera tradicional no purépecha. ¿O estoy mal? ¿Cómo está? Lo que pasa es que en la tierra caliente se dio más el mestizaje. Como que en lo que es la zona lacustre, la cañada de los 11 pueblos y lo que es la meseta purépecha, las razas estuvieron más puras. Más compactas. Exacto. Entonces, más bien es que, para empezar, en Michoacán hay 3 asentamientos indígenas que son nahuas, mazahuas y otomís. Vicky es producto del mestizaje,
¿no? Ya es un pueblo que tiene más mestizaje, más que raza pura, ¿no? Yo diría, Samuel, tú que eres gran conocedor de restaurantes y todo, que yo creo que quien marcó toda una cultura de deseo, de un buen aporreadillo, de un buen frito, la primera persona que tomó y llevó como bandera su cocina fueron los de la Fonda Marceba, ¿no? Así Con su es, sí. local primero de por allá, de una marca refresquera que está por allá, por donde decimos que está, Samuel, tú oriéntame Atrás un de la poquito. Pepsi. Ándale atrás de la Pepsi. Digo, la verdad es que yo creo que no hay moreliano que no haya ido a parar ahí. No, pero cuando inició era Sí, era lo una más delicioso. casita, ¿no? No, bueno, era una casita con un esfuerzo tremendo. Ellos iniciaron hace aproximadamente también 30 años. Y luego ya se pasaron aquí No. al centro, por el Exactamente. SAT. Pero ahí, bueno, espectacular, maravilloso. Ahí por primera vez descubrí más cocina todavía, cocina que no estaba en mi paladar gustativo y que no tenía yo grabados esos sabores en mi memoria. Lo que me extraña, te lo voy a decir, es que no hayas mencionado la morisqueta. Ah, bueno, se me fue, digo, son miles de platillos, pero la morisqueta es otro de los platos más representativos de la Tierra Caliente. No acabaríamos, ¿eh? Sí, Y hasta ahorita, perdón, Sí. hay un inventario que está haciendo por ahí una escuela. Llevan 250 platillos. Regionales. Sí. O sea, michoacanos. Michoacanos, no nada más tradicionales. 250 platillos. Así La es. otra, ahorita me estabas hablando de Tierra Caliente y tomé la palabra de morisqueta y me acordé que antes había jóvenes que iban becados a estudiar a China. Ujú. Iban a estudiar el mandarín. Ajá. Y era para que fueran involucrándose como posibles, digamos, hombres de negocio, jóvenes. Ajá, sí. Pero cuando entrevisté a algunos de los que fueron responsables, no los jóvenes, me dijo que uno se quedó cerca de una universidad y que puso un negocio y que vendía morisqueta Mira. y que era de Apatzingán Oh, wow. y Ajá. que todavía está, dice. Hace poco platiqué con él y dice que todavía está un joven que puso en la tierra del arroz, por decirlo, Ujú. y la morisqueta Claro. y les llamó mucho la atención y en eso están. Vamos, ¿qué te parece? Vamos a un corte y la verdad se nos está comiendo el tiempo, lo estamos comiendo al tiempo, pero en el siguiente bloque vamos a hablar ya sobre, yo quise dejar al final a propósito del el asunto del Papa. Claro. Y regresamos, estamos con Volvemos. Cintia Martínez, regresamos a Mula de 6. Y bien, estamos ya en la parte final, Cintia, pero bueno, pues diría que dejé a propósito al final esa cena de Navidad en el Vaticano. Así Sí. es. Sí, ¿Cuál Papa? sí, con Benedicto. 16. Así es. ¿Cómo llegas ahí? Porque yo diría que no llega, primero no llega cualquiera. Entonces, pero ¿cómo, habiendo tantos chefs en el país, por qué Cintia? Bueno, mira, ahora sí que fue, yo creo que una bendición, como muchas bendiciones que me ha dado la vida, gracias a Dios. Roberto Monroy pensó en mí. Y conociendo ya mi trabajo y sabiendo que podía combinar artesanía y comida, me pidió que le presentara un pequeño proyecto de cómo podía representar yo gastronómicamente a Michoacán. Y entonces se dio esa maravillosa oportunidad y le pedí a Roberto, porque en ese momento ya andábamos muy de la mano con las cocineras tradicionales. ¿Y Roberto qué cargo tenía? Era secretario de turismo en ese momento, sí, también. Y entonces le dije, Roberto, ok, yo voy, pero quiero pedirte que por favor me acompañe una cocinera tradicional. Y entonces pedí que me acompañara a Benedicta Alejo. Y las dos representamos. Por cierto, ahí estaba Davish también, por ahí andaba al principio del cóctel, me hizo una pequeña entrevista.
Fue muy bello porque la emoción era tremenda. Si de por sí me gusta amar lo que hago, disfrutar lo que hago, cuando sentí que llevaba yo esa responsabilidad tan grande, no solamente de representar a Michoacán, porque hasta a muchos italianos les costaba trabajo pronunciar la palabra Michoacán, de representar a México. Híjole, dije, esto tiene que ser lo mejor que se haya presentado en el Vaticano. Y así mi mente se conectó con el mundo de la artesanía y de la gastronomía. Y bueno, se hicieron cosas maravillosas. Visité a varios artesanos que me apoyaron haciendo cosas muy lindas para este evento, como estos pinchos de jarritos de Santa Fe, como estas calaveritas de Capula, como estos trabajos de madera de tócuaro y algunos de páscuaro. Bueno, fue una revolución. De hecho, hubo artesanos que se acercaron a mí y me dijeron, por favor, llévele esto al Papa. Y ya me dieron, algunos me dieron cestos, otros me dieron juguetes artesanales. Llevé un futbolito muy lindo que decía Italia-México, que por cierto el gobernador del Vaticano lo jugó tantito. Y bueno, toda una experiencia maravillosa. Pero platícanos de la cena, ¿qué dieron de Fíjate que cenar? fue ¿Y cóctel? Fue cóctel. ¿Y cómo estuvo el Papa? ¿Qué sí degustó los platillos? Fíjate que él no tiene permiso de comer nada. Él entró con una comitiva muy pequeña a ver cómo había quedado el montaje y todo, no en el mundo de personas que después esto se convirtió. Entró junto con el gobernador del Vaticano. No nos permitieron fotos. No nos permitieron tener nuestro celular. De hecho, cuando entrábamos con el cuchillo para la cocina, alguien nos acompañaba para que llegáramos hasta donde estaba la cocina. Y él solamente vio y ya, fue todo. ¿Saludó? ¿No? Sí, claro, lo saludamos. ¿Qué te De dijo? hecho, ¿Qué le yo dijiste? por ir a rescatar una virgen de Benedicta que Benedicta había llevado para que le hicieran una bendición, ya no salí en la foto porque vi la cara de Benedicta de angustia, de que se estaban llevando su virgen unos guardias que estaban ahí con el Papa. Y entonces, bueno, nada más tenemos la foto de Benedicta con el Papa, no de mía con el Papa, pero me basta con saber que estuve ahí, que tuve el honor y el gusto, que como tú dijeras, muchos chefs pagarían por ir a servir un cóctel ahí. Representamos a todo el estado. Te quiero decir así en el orden de la mesa contaba una historia. Todo empezaba con semillas, empezaba con frases del Génesis, después empezábamos con pozole, que no era en ese momento de la época prehispánica, pues no era con carne de puerco como ahora la conocemos, sino era con carne humana. Entonces, toda la mesa contaba una historia. Empezábamos con un pozole, había sal suelta con una frase que encontré en el Génesis de la sal. Y proseguía así, hicimos gorditas de chicharrón, hicimos tortas de carnitas, hicimos chongos, hicimos jamaica frita, llevamos queso cotija, hicimos unos mini elotes chiquititos, obviamente llevamos charales, traté de emular un lago de Pátzcuaro con unas canoitas chiquititas que me conseguí, y otro artesano maravilloso que me hizo unas canoas más o menos de unos 25 centímetros con sus hombrecitos de madera y sus redes de mariposa. Bueno, fue, como decía mi tía Rosita, nunca dejes de ser niña, y nunca he dejado de ser niña, ni he perdido esa emoción por la vida, y me gusta que las cosas me emocionen. Entonces, siempre busco imprimir y que la gente tan inmersa con tanta información que ahora tenemos, volteé a ver el plato y digo, ay, ¿esto qué es? Que nunca deje de sorprenderse. Que nunca deje de sorprenderse. Cuando viste al Papa, hay gente que dice que se siente hasta como iluminada. Sí.
¿Qué sentiste eso? Se siente una energía. Y ya ves que de alguna manera ha sido de los papas menos carismáticos, Sí. ¿no? Entonces se siente una energía especial, no sé si sea el momento, no sé si las instrucciones que tienes para poder recibirlo hagan que te pongas nervioso, estar en el lugar en el que estás, ¿no? Con siglos de historia. Realmente es una energía especial y aquellos que hayan estado allá sabrán que así fue. Hubo crítica, una crítica de los medios que llegan al Vaticano sobre lo que llevaste. No, yo No creo que... fue en corto. Fíjate que no hubo crítica, hubo No, felicitaciones, me refiero a una hubo crítica, no que sorpresa. dice ser negativa necesariamente, ¿no? Claro, claro. Sí, fíjate que sí, llegaron varios medios de comunicación y sacaron varios reportajes ahora sí, de lo que hicimos allá. Vayámonos, porque dice que ha estado en Europa, qué lugares, y aterricemos ya la parte finalísima del programa, la parte de Festival Internacional del Cine de Morelia, porque no es un asunto menor, porque pues, platícanos con qué actores has convivido, qué opinan, qué les das de alimentación, de beber, qué les ha fascinado, qué no. Ya estamos muy cortos de tiempo, pero a ver qué Claro, alcanzamos. claro, brevemente. Hubo una gira que marcó mi vida. Yo creo que una gira que hice por Viena, Praga y Berlín fue muy importante. En Praga, de hecho, pude darle clase a 26 chefs de la República Checa y eso ha sido de lo más hermoso que me ha tocado vivir en la vida. Pero también hubo otra cena en el Palacio de Cibeles que servimos representando a Michoacán también, para 120 personas, donde estuvieron varios artistas y estuvieron personas de Televisa y de Travel and Leisure. Y bueno, también, ¿quién no quisiera servir una cena en el Palacio de Cibeles? Con ese nivel, primero un cóctel y luego una cena, ¿no? Bueno, fue también un mundo de artesanía que llevaron, de Santa Fe de la Laguna, de Zitácuaro, de Sinapecuaro. Bueno, aquello era, están viendo las fotografías ahorita, era algo maravilloso y espectacular. Tienes 1 minuto, 40 segundos para platicar del Festival Internacional del Cine. Claro. Bueno, otro honor para mí y agradezco infinitamente a Alejandro Ramírez que desde el primer festival de cine puso en mis manos esa gran responsabilidad porque las personas viajan de diferentes partes del mundo para este festival, el más importante, considero yo, de México. ¿Y tú das cenas de gala? Sí. Las primeras eran para 100 personas y la alfombra roja era en el Teatro Morelos y de ahí se atravesaban a San Miguelito. Pero ahora las últimas cenas han sido en el Palacio Clavijero, las ceremonias han sido entre el Teatro Mariano Matamoros y el Cinépolis del Centro. Y bueno, ahí te puedo decir que es un honor para mí pensar que probó lo que se pensó, lo que se diseñó, lo que se cocinó Steven Spielberg, Salma Hayek, Javier Bardem, Al Gore, Juliette Binoche, Guillermo Arriaga, Guillermo del Toro. Ahorita se me fue Willem Dafoe, Jodie Foster. Bueno, ¿Ya? Todos los personajes que han venido, he tenido el honor de poder atenderlos. Robert Redford. Ya ni me digas porque me estás hablando de nombres y me da envidia. Y dice entre la buena y la mala. No, entre la buena. Oye, pues te agradecemos mucho. El tiempo se nos vino encima. Ya estamos, el punto final del programa. Pues nada más agradecerte y yo creo que sí daba más de 1 hora esta charla. Y pues quién iba a pensar de que fuiste de Oaxaca. ¿Verdad?
No, bueno. La verdad es que mis otros familiares son de Cotija, que ya contaremos en otro momento. Pero bueno, pues muchas gracias por esta invitación, gracias a todos. Nos despedimos desde el restaurante La Conspiración de 1809, aquí en el centro histórico. A ver, de una frase Allende. Brevísima. Ajá. Para despedirte, una frase sobre gastronomía, sobre la alimentación. Bueno. ¿Cuál sería? Por mi puerta pasan las personas más importantes. O sea, tú y todos los que hoy están aquí. Bueno, seguimos pendientes.